Estoy queriendo, mejor dicho, y tú en hamaca, ¿cómo te Bueno, parece? ahí, aquí hay verdecito, se ve el cielo, uno está aquí lo más cómodo posible, gracias a Dios. Qué chévere. Mira, y Tomás, Sí, al fin tú hiciste. está durmiendo, bueno, la mamá lo pudo dormir, estaba un poco difícil de dormirla, pero bueno. Eh, hombre, William Mercado, tú sabes que esta es su casa, mi hermano. Ella escribió. Sí, no, saludos a todos, Iglesia Transversal y amigos y gente que se ha unido a esta charla que vamos a tener. Rodri, Edmar me contestó hoy. Ah, qué bueno, qué bueno. Sí, Cuando sí, sí. te dijo que sí, que vamos a tener la oportunidad de conversar con él. No, no le dije porque, Ah, o sea, trae que no lo saludo, ahora lo va a llamar preciso para algo. sí, Entonces, no, claro. lo saludé y ya. También para los que no saben, a toda la gente que me conoce, le mandó saludos Joel Hernández, el director del grupo Blessed. Hoy estuvimos Ah, hablando también. Se mudaron, ya no viven en la zona de Miami, sino que se fueron para Georgia, Atlanta, a una iglesia hispana allá. Entonces, súper chévere, súper chévere. Qué bueno. Rian Pesci, mira, saludo a tus papás, mis profesores de primero de bachillerato. claro. Wow, tremendo. ¿De parte de Increíble. quién? De así de Rian. Ajá. Jorge Rosalba, Eh, claro que sí. de parte de Jorge Rosalba. Toca la pantalla, Evelyn. No, no, no. Jorge y Rosalba son mis papás. Él Ah, es, ok. él es Ryan Pesci. De Ricardo. Ah, ok. ¿Ricardo qué? No sé si empiezas a buscarle Ricardo Antequera, Peñas, no sé, ya le puedes inventar, armar el nombre. Ah, Ricardo Peña. Ah, ok. Sí, claro, yo les mando saludos. Oye, Ricardo Peña, tú eres Riampesi en Instagram, fíjate. Qué cosa, ¿eh? Ricardo Peña, Luis Farfán, el mejor ingeniero de alimentos. Bueno, Rodri, ¿qué tal si empezamos? Dale, de una. Ok. Bueno, Rodri, resulta que, mira, tu panita Israel Charris. Mañana vamos a estar con Israel Charris a las 8:40. Vaya. Vaya, vaya, caballo. Rodri, entonces, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 35 años. 35 años. A mí me Eh, sorprendió, yo te conocí a ti por referencia, porque digamos que Faruk Gomati ujú, tocó siendo muy niño en la iglesia donde yo nací espiritualmente. ujú. Y supe que se había ido para Alemania y tocaba con un grupo que se llama Latin Sampling. Sí, señor. Luego, a los pocos años, tuve el placer de conocer a Juan David, que Ujú, vino de vacaciones a Barranquilla y me ujú, habló de ti, de que tú eras tú ya, de toda la cosa. ujú, Entonces, digamos que yo te conocí a Rodri por referencias. ujú, Eh, Luego nos conocimos a través de Israel Charri, nos hizo el puente y toda la cosa. ujú, Eh, Pues yo te confieso algo. Yo cuando te conocí, te vi un poquito como lejano, te vi un poquito así como espérate, yo mejor mantengo una distancia. Eh, Me invitaron una vez a hablar en el festival de ustedes, Drum Festival. sí, Yo sí, di unas palabras y yo te vi sentado ahí, yo me acuerdo, estaba sentado en primera fila como diciendo, y este man sí. qué. Entonces, pero ahora me he sorprendido, Rodrigo, Sí, que tú naciste prácticamente en una iglesia cristiana. sí, sí. Ah, Tú. Bueno, pues no, pues yo tuve la fortuna de estar en una, digamos, haber crecido en una iglesia que es la iglesia ahorita. presbiteriana Tabita, sí.
Y pues ahí mi abuela estuvo ahí cuando la fundaron, es la tercera iglesia presbiteriana de Barranquilla, y cuando esa queda en la calle 60, ahí en el barrio Boston. Y mi abuela fue fundadora, pues estuvo ahí prácticamente a los comienzos de esa iglesia, y ella hacía la música. Y mi abuela quedó huérfana de muy niña, y mi abuela fue criada por pastores misioneros. Ah, Bretaña, bien, te veo bien, tremendo. Entonces, para que tú veas la línea por donde viene Lucho, esto de pronto no lo sabes. Le, mi abuela, Ana Reina, ella nació en Antioquia Viejo, pues en Antioquia, cerca de Medellín, y ella fue adoptada por unos pastores gringos misioneros, la familia Barber. Y ellos le enseñaron a ella música y le enseñaron inglés, por supuesto, pues, la lengua que ellos hablaban. Entonces, mi abuela hablaba perfecto inglés y tocaba piano y estudió música prácticamente y entró pues en los caminos del Señor. Esos eran unos pastores que cogieron, mi abuela era huérfana, ellos la criaron. Y de ahí, pues, lógicamente, mi mamá estudió en el colegio americano, aprendió inglés también y aprendió música. Y yo de niño, pues, crecí tanto en la iglesia presbiteriana, en la iglesia Tabita, y crecí también crecí, digamos, con mi abuela. Y mi abuela todos los días de niño me sentaba yo aproximadamente 1 o 2 horas en la tarde, después del colegio, después de hacer tareas, y nos sentábamos a cantar. Ella tocaba el piano y cantaba. Así que prácticamente yo tuve un entrenamiento musical todas las tardes de mi niñez, por A parte de causa mi de unos abuela. misioneros. A causa de unos misioneros. A causa de unos misioneros gringos que se vinieron aquí Increíble. a vivir a Medellín, a buscar pues almas y gente y familia y armar una iglesia, pero creo que ellos no armaron iglesia, simplemente que iban con ese llamado de misión, ¿no? Entonces, bueno, y ahí de ahí viene la línea, digamos, musical, y pues, gracias a Dios, pues, ese camino que Dios trazó para mí, para mi vida, y en la iglesia Tabita, mi mamá terminó también, como ella estudió música, también era la encargada de la música en la iglesia. O sea, después de haber sido mi abuela la encargada de la música, pasó a ser mi mamá, y después de eso, prácticamente yo crecí cantando en los coros de la iglesia, tocando la pandereta, cantando, etcétera. Y en esa época había como canticos y eso, y cuando ya se empezó a modernizar con los nuevos himnos, los nuevos coros, empezaron como a la gente, a las iglesias, como incursionar en batería, y me veía mucha atención la batería. Y pues ahí sí, yo ya el resto, digamos, es historia, porque fue la primera vez que yo toqué batería en una iglesia, y pues eso me cambió la vida. Y pues ya yo desde niño, ya digamos desde como los 8 años que tocaba violín, ya yo quería, ya yo sabía que iba a estudiar música, sabía que quería hacer música, sabía cuál era como el, eh, lo que Dios había pues puesto en mí en cuanto a talentos, y era ya decisión mía si lo iba a hacer. Entonces, bueno, la verdad es que mi papá también es músico. Sí, gracias por recordarme eso. Mi papá, además de ser historiador, él es músico. En el caso de mi mamá es música pues formada académica, mi papá sí es músico empírico, pero tiene una gran calidad profesional, vivió muchos años de eso, y pues bueno, tengo, digamos, vena doble por todos los lados, Lucho. Rodri, me encantó cuando conocí a tu mamá allá en tu Ujú. casa, que me entero de todo esto, del que ella toca piano, profesora de piano, y que me abrió el tremendo mueble ese que tienen, una Mm. biblioteca repleto de libros de puros himnarios. Es increíble, pues ya tú tienes que imaginarte que dirigir la música bueno, tú lo hiciste muchos años, lo has hecho, lo haces, pero dirigir la música de una iglesia
uno va llenando mucho repertorio, va llenando muchos himnos, muchos coros, muchos cánticos, mucho material. Y además de ella tener toda la formación clásica, porque ella estudió en Alemania, tiene toda la formación de piano, tiene toda la formación digamos, de lo que es ya todo pues, la música cristiana, la música que se toca en iglesias, ¿no? Entonces, imagínate, yo digamos que lo que soy en música se lo debo casi, casi todo a mi familia, casi todo a mi familia, o sea, digamos que yo me levantaba todos los días en la mañana y hasta hoy, cuando estoy con ellos, yo escucho en la mañana música clásica, en la tarde escucho música latinoamericana, en mi casa bueno, yo no soy no soy muy buen lector, no soy muy dado a la lectura. Sin embargo, en mi casa es una casa muy intelectual, muy bohemia, muy música, y a la vez también con unas bases cristianas muy especiales donde siempre nos congregamos a orar, pues, a vivir la vida según Cristo. Y es lo que intentamos hacer todos los días. Eso es para los que creen que tú recién llegaste a la iglesia cristiana. Sí, no, ya yo de peladito estaba tocando, yo creo que la primera vez que yo canté en un coro en la iglesia habrá sido ya no sé, estamos hablando yo tenía ya 7 años, ya estaba cantando en la iglesia. Ok, Rubén. Cuánto coro me metían. Yo era el hijo de la directora del coro. Entonces, Claro. vaya cante, vaya cante de una. O sea, yo estuve ya yo creo que ya con 5 años ya me ponían a tocar una maraquita. O sea, digamos que yo no tengo en mi mente, es que ese es el problema, que yo no me acuerdo haber decidido hacer música. Yo cuando me di cuenta tenía conciencia y yo estaba haciendo música. O Que sea, yo no es estamos como hablando, que, sí, sí, sí. Tú naciste en el o sea, auto. exacto, yo no que, ay, bueno, vas a tocar, o sea, bueno, sí me acuerdo cuando empecé a tocar violín, pero digamos, de estar cantando en coros y estar como envuelto en cosas de musicales, nunca como que tengo ese primer día, sino simplemente que tengo recuerdos así de aquí y allá, de cuando ya estaba, digamos, en el agua, como dices tú. Ok, Rubén, entonces tú estudiaste en el colegio alemán Sí, en el y, colegio alemán. y te decides irte a Alemania a estudiar música. Sí, pues esa es una historia un poquito más larga, pero resumida cuenta, sí, eso fue lo que Sí, se hizo con unos amigos. no tenemos tanto tiempo para... Fíjate. Sí, con Entonces, unos amigos, precisamente como tú dices, con Faruk, gran amigo, con Juan David Restrepo, con Bruno Homer y con Juan Camilo Villa. Nosotros resultamos encontrándonos en el colegio alemán. Ahí tuvimos bandas de salsa, de música tropical, de música folclórica, y entre esos tuvimos una banda donde está ahora, donde cantó también, no sé, bueno, algunos conocen a Maía, claro. a Mónica Vives, es su nombre, el nombre artístico Maía. Ella estuvo también con nosotros trabajando muchos años, todavía no sabíamos que íbamos a ser músicos, pero yo era hijo de músico, el hijo de Bruno es hijo de Lira Camacho, también familia, vienen de, de la familia de Ángel María Camacho y digamos, toda esa línea musical. Entonces, bueno, ahí nos metimos una cantidad de personas que teníamos familiares músicos y súmale que estábamos en el colegio alemán y una vez salió un concurso para participar eh, grupos de jazz en Alemania. Entonces, aprovechamos y nos fuimos, aplicamos como colegio alemán y ellos allá como que se impresionaron, dijeron, Colegio Alemán de Barranquilla quiere participar en nuestro concurso. Bueno, dejémoslo, igual, vénganse. Nos conseguimos, hicimos unos conciertos, vendimos unas empanadas, unas vainas, reunimos billetes, las familias hicieron un esfuerzo increíble y nos mandamos en un avión a hacer un concurso con alemanes. Y cuando vemos a ver, ellos se impresionaron que nosotros estábamos tocando Latin Jazz. Y fue increíble porque pues nos ganamos eso a nivel primero local y después nos invitaron para hacerlo a nivel nacional y también nos lo ganamos. Eso fue una cosa que pasa una vez en la vida y nos quedamos allá prácticamente, se podría ser becados porque allá en Alemania el estudio en las universidades es gratuito, pero sí ayudados por ellos y por el Estado alemán, al que soy todavía muy agradecido. Pues bueno, por irse más para atrás, yo nací en Alemania, no soy alemán porque
nunca viví allá, nací allá a los 3 meses, vine a vivir a Barranquilla, o sea, yo vine a Barranquilla de niño, de bebé, de 3 meses, y aquí fue donde me crié, así que yo me siento colombiano, pero mi pasaporte dice que nací en Alemania, así como me han dicho, Lucho, que tú tienes, tú ¿dónde fue que naciste? Yo nací en Filipinas, Rodrigo. Oye, ¿tú sabes qué hizo hoy el loco presidente ese de Filipinas? Tu Mi presidente. presidente, mi presidente. ¿Sabes qué hizo hoy? Que la persona que viole la cuarentena le pueden disparar. Sí, sí, claro, eso es tremendo. Wow, eso lo escuché, yo no lo podía creer. Sí, sí, hombre, bueno, pero no estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso, no estamos hablando de eso. Ujú. Entonces, Entonces, brother, entonces, ¿en qué momento a ti te captura el jazz? eh, la verdad es que yo siempre he visto el jazz como una forma de expresión más libre, simplemente que la música que uno escucha normalmente a diario. Es decir, a mí, la verdad es que yo no diferencio entre música mala, buena, ni yo lo que hago, lo que trato como de ver en la música es que hay música buena, bien hecha, y hay música mal hecha. Y también siento que la música tiene diferentes propósitos. Hay música, hay música que tiene un propósito diferente. Es decir, la música que es para tropical es para eso, para ser tropical, para bailar. La música que es para adorar a Dios, la música que hacemos en la iglesia es para adorar a Dios. La música, el jazz, yo lo siento que es música eh, es para dejar volar un poquito más los sentidos en Okay. cuanto a la improvisación. La improvisación es una expresión libre. De hecho, el jazz nace así, de una expresión libre. Y a mí me captura el jazz escuchándolo un viaje que tuve a Alemania con mi papá, en la casa donde nos quedamos, el baterista el baterista que tocaba en la casa donde yo me quedé, tenía un grupo de jazz. Entonces yo cuando llego al ensayo, yo venía a tocar como pues tropical o folclórico. Cuando llego al ensayo yo veo que empiezan las trompetas y los saxofones como a improvisar libremente. Yo dije, eso que están haciendo ahí, yo no puedo creer eso. Y de pronto el baterista se quedaba solo y hacía un solo y se quedaba haciendo un solo y decía, wow, ¿esto qué es? O sea, ¿cómo lo hacen? Y en ese momento recibí mis primeros discos de jazz. Me acuerdo que recibí un disco de Paquito de Rivera, que se llama Imagínate. Reunión. Sí, se llama Reunión el disco. Es un disco con Arturo Sandoval. Y, Y yo dije, Rodri, wow, eso es ¿y increíble. cuántos años pasaron desde recibir ese disco hasta tocar con él? Eso fue cuando yo fui a Alemania con 12 años, bueno, con 10 años. Estamos hablando que pasaron 10, eh, 24 años. 20, 25, 24 años pasaron para que ese disco que me habían regalado después de haberlo escuchado 40 veces en el equipo de la casa, 40.000 veces, yo dije, algún día quiero tocar yo con él y 25 años después Dios me cumplió ese sueño. Sí, a los que quieran chismosear en mi Instagram, ahí pueden ver fotos ahí con el maestro Paquito de Rivera. Y precisamente en octubre pasado estuve en casa de él, me invitó a su casa a tomarnos un café. Y pues es increíble cómo pues Dios me ha permitido vivir cosas mediante la música y por la música y por ese talento que digamos que yo creo que todos tenemos esos talentos, pero yo tomé la decisión de cultivar el talento y no creer solamente en el talento, sino trabajar por él y Dios en ese sentido yo me siento muy agradecido de haber vivido todas esas cosas, la verdad. Y ahora estar en la iglesia tocando es todavía más especial. No, pues, que tú digas eso, a mí me sigue sorprendiendo. A mí me Sí, sigue claro, sorprendiendo, claro. a mí me sigue sorprendiendo porque, bueno, yo vengo también de familia de músicos. Mi abuelo, Compositor, imagínate. sí, sí, sí. O sea, bueno, no estamos hablando de mí, pero eh, el deseo de uno como músico, estar en los grandes escenarios, en los grandes festivales del mundo tocando, con los grandes personajes que tú has tocado en el mundo entero. Tú tocas con Edmar Castañeda, que es posible el mejor arpista de jazz del mundo,
Sí, y tú haces gira con él en Alemania, en Europa, en Estados Unidos, en Nueva York. Eh, me sorprende de verdad que te goces tocando los domingos una música, hablando de música sencilla para 150 personas. sí. Me sorprende lo que tiene el corazón del músico. Sí, es increíble que los lugares donde yo más me siento cumpliendo el verdadero propósito es ahí. Por ejemplo, en la iglesia y cuando estoy de gira con Edmar, porque cuando estamos con Edmar también logramos llegar a la gente y llevarle un mensaje. Y yo he aprendido mucho digamos, de esta vida de músico, es que a veces la vida más difícil del músico es cuando tienes que ir, bueno, por decirle, yo tengo un concierto en Estocolmo, entonces voy, digamos que me mandan las notas, yo me preparo, me pagan el tiquete de avión, yo me bajo, me va un tipo con un papel, normalmente siempre es lo mismo, un papel que dice mi nombre en un idioma raro, y yo trato de hablar inglés con él, me lleva al hotel, después llego al concierto, toco lo que voy a tocar, me devuelven al hotel, y yo puedo tocar ante 2000 personas, y llego al hotel y estoy solo conmigo mismo, y eso es lo que a muchos músicos los lleva a veces a fallar en muchas cosas, porque ese cambio es muy difícil de llegar a tocar en, 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 en cosas muy grandes, aparentemente para el hombre, pero llegas al hotel y eres una persona, te encuentras solo ante la vida. Y no te estoy hablando que eso pasa una vez al año. Normalmente cuando yo estaba digamos, estaba viviendo en Europa, porque yo me vine a vivir a Barranquilla hace 5 años, yo vivía eso durante a veces 2, 3, 4 semanas. La última vez duré en Istambul casi 2 meses. Eh, y eso te cambia un poquito la vida porque a veces estás en un barco, en un crucero, y siempre estás en lugares diferentes, pero al final de cuentas, eso es lo que impresiona. En cambio, cuando estás en la iglesia, eh, después de un servicio la gente te abraza y no te sientes solo porque sabes que Dios te tiene ahí para llevar un mensaje y eso le reconforta a uno mucho el alma. La verdad es que digamos que yo no sé si lo pueda separar como cosas que yo casi que lo veo como lo mismo, pero la sensación es mucho más familiar. Yo me siento como que estoy en familia y que estoy de verdad en el propósito. Lo mismo siento cuando estoy con Edmar y con su esposa y con su ministerio. Estamos, digamos, en países donde de pronto no son tan receptivos con el tema de Jesucristo y, y el mensaje a veces llega y como que llevamos el mensaje a las personas y después del concierto vienen personas pues quebrantadas, llorando y con el corazón de verdad o muy feliz o pues sí, sueltas, digamos así, y llegan y te dicen muchas gracias por venir a darnos este mensaje de vida, de esperanza, y bueno, pues eso es muy bonito, es muy reconfortante. Okay, Rodri. Eh, cuando, cuando tú ya creces, te vas para Alemania, hay un momento en tu vida que te alejas no solo de iglesia, sino de Jesús. Mm, la vida en Alemania de estudiante es muy buena porque es un país con muchos beneficios, muchas cosas que te ayudan a estudiar y a estudiar bien y cómodo. Todo es barato, todo es reducido para los estudiantes, la vida cuesta la mitad para todos los estudiantes en Alemania, por decirlo así. O sea, es muy agradable estudiar allá, es un paraíso para estudiar. Pero cuando empiezas a caminar, digamos, empiezas a sentir que los alemanes tienen una cultura que son muy buenos, los mejores carros del mundo vienen de Alemania, los mejores inventos, todo, porque son gente demasiado dedicada y son muy profesionales. Pero eso a veces, el ser tan profesionales y tener la historia que tienen, los hace a veces ser muy pragmáticos y yo no diría que ser faltos de fe, porque eso no es la palabra, pero uno encuentra menos, lo que hablamos aquí, menos fuego en la gente en cuanto a creer algo.
¿sí? Ok. Ellos creen más en lo que ven, en lo que sienten. Entonces, eso, estar con gente así todo el día, trabajar con gente así, eh, ah, eso va como, no endureciendo, pero va como, sí, digamos que uno va como perdiendo eso. Entonces, cuando éramos 5 allá, que nos fuimos, tú dijiste que nos fuimos el grupo, los únicos de verdad que teníamos como unas bases era Faruk y yo en ese tiempo. Y el resto del grupo no estaban pues en realidad en nada con las cosas de Cristo. Y me acuerdo yo que yo antes de los toques era el único que oraba. A veces teníamos una cena especial y entonces siempre como que, hey, ven acá, antes tengamos unas palabras, no sé, vamos a bendecir los alimentos y este momento y siempre como momentos así de despedida, de encuentros, antes de un concierto importante, siempre como venían a Farú y a mí a preguntarme, pues para la gloria de Dios, después de muchos años ellos vieron, pues entraron por diferentes razones en los caminos del Señor y ahora son grandes adoradores, grandes personas de Dios, imperfectas, pero con un corazón dispuesto hacer eso. Pues sí, en el caso mío tuve años donde lo máximo que duré yo sin venir a Colombia fueron como 3 años, donde pues no pasaba navidades con mi familia. En esa época no había tanta conexión de Instagram y WhatsApp y era todo llamadas, uno tenía que comprar una tarjeta donde un almacén para poder llamar 10 minutos a la familia de uno, era costoso. En fin, era más difícil, entonces yo sí tuve años que estuve alejado y quizás en caminos que me tocó vivir, que a veces tomé decisiones malas y que gracias a Dios siempre me guardé hasta cierto punto, siempre pude decir, yo creo que hasta aquí voy y pues Dios me guardó, tuve que ver muchas cosas en el mundo de la música, lógicamente me tocó vivir casos extremos de músicos con problemas psicológicos, muchos músicos con depresión, locuras, gente con adicciones muy grandes, adicciones ya casi irreversibles. Pues de pronto Dios me usó en un par de ocasiones como para hablarle a esa gente y también muchas veces también me sentí atraído por ese mundo, sin